Lo escuchamos en Tele 13 Radio. ¿Cómo están? Bienvenidos a Página 13, edición veraniega, justo antes de que el próximo lunes comience la temporada 2025 de nuestro programa. Revisamos parte de lo principal de esta jornada aquí en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago. Esta mañana estuvimos conversando con el ministro de Energía, Diego Pardo, por supuesto, a partir de la contingencia y de las explicaciones, en algunos casos contradictorias, entre los distintos actores por el apagón del martes pasado. La entrevista con el ministro Diego Pardo a partir de ahora en Página 13. Una revista para escuchar al cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Oiga, está más claro lo que pasó. Tuvo reunión ayer con Interchile, que es la empresa en cuya línea de transmisión se origina el problema del martes. Sí, efectivamente. En este contexto uno siempre hemos tenido una política de puerta abierta en el Ministerio. ISA tenía interés en hacernos ver su visión respecto de lo que había ocurrido y manifestar su disposición a colaborar con la investigación. Así que esa fue la reunión que tuvimos ayer. ¿Pero le dieron información? O sea, ¿saben lo que pasó? ¿Ellos saben lo que pasó? A ver, la información que se discutió ayer fue más o menos la misma que se ha discutido hasta ahora, que es la información que existe. Que es la que está en la declaración que ellos hicieron de madrugada, en la madrugada del miércoles. Efectivamente, y lo importante es que las investigaciones se materialicen en los canales institucionales que corresponden, que yo entiendo que hay un interés, una cierta ansiedad por generar mayor información sobre lo ocurrido, pero son procesos institucionales que van a tomar algún tiempo más, digamos un par de semanas, para tener el primer análisis de falla por parte del informe de análisis de falla. Usted no quiere anticipar en público nada, digamos, respecto de posibles líneas, digamos. Por eso, la información que hay hasta ahora es la que ha sido discutida en los medios durante la última hora. El presidente del Coordinador Eléctrico Nacional descartó ayer que hubiera un error humano. Efectivamente, sí. Ya, eso está descartado. ¿Está descartado un ciberataque, un hackeo? También eso fue descartado en las primeras horas por parte de la propia empresa. Ya, eso no fue eso. Efectivamente. Fue una cosa de otro tipo. ¿Qué es lo que...? A ver, aquí hay, por así decirlo, 3 niveles. El origen de la falla, la profundidad de la falla, su extensión geográfica, por qué una falla que ocurre, digamos, en el norte chico termina afectando a la totalidad del sistema eléctrico nacional, y otro que es, digamos, los tiempos de recuperación, por qué la recuperación toma tanto tiempo en iniciarse y toma también tanto tiempo en concluirse. Claro, y hay que saber qué pasó en esas 3 dimensiones, por decirlo así. El director ejecutivo de las transmisoras ayer decía acá en el programa que se trata de un problema sistémico. Esto no es un problema solo de la transmisión, digamos. A ver, la falla inicial ocurre por más o menos las causas que se han discutido hasta ahora. La profundidad de la falla es algo que efectivamente hay que analizar y que seguramente involucra a distintos actores. Y lo mismo con los tiempos de recuperación, que también involucran a muchos más actores que, digamos, los que tienen la responsabilidad respecto de la falla inicial. Para tratar de ilustrar esto con algunas analogías, son difíciles las analogías porque lo ocurrido el día de anteayer tiene pocos precedentes, pero en 2023 ocurre algo parecido en Brasil. ¿Ya? Una falla que, digamos, empieza en Brasilia y se propaga a la totalidad de la red. Ya. Respecto de la profundidad de esa falla, lo que, digamos, después de una investigación acuciosa determinaron las autoridades brasileñas que efectivamente había un conjunto de actores cuyos roles en la gestión de la emergencia fallaron, y por lo tanto, digamos, hubo que hacer valer la responsabilidad de no solamente la falla inicial, sino de los distintos actores que tenían un rol en contenerla. Ya. Y a su vez también en los tiempos de recuperación de servicios. El caso que te estoy mencionando también ilustra un poco el problema que hay ahí, ¿no? Porque en el caso de esta falla que se inicia en Brasilia, se propaga a todos los estados de Brasil, comienza cerca de las 9 de la mañana,
empieza la recuperación, igual que ocurrió en Chile en el 2011, cerca de la primera media hora. ¿Ya? Y en el caso de Brasil tomó cerca de 6 horas, hasta las 3 de la tarde, del 9 a 3 de la tarde. Es parecido el evento al de anteayer, digamos, al nuestro. Pero en nuestro caso la recuperación empieza más bien en la hora 4 o 5. No a la media hora. Claro, y se extiende por 18 horas, cerca de 18 horas. ¿Cómo saber qué es? A ver, cuando Interchile dice en 44 minutos nosotros teníamos nuestra infraestructura a disposición del sistema, y uno dice, bueno, 44 minutos no parece tanto tiempo. ¿Cómo saber si es mucho tiempo o poco tiempo? Bueno, el coordinador dijo el día de ayer que... Sí, dijo que era mucho. Sí, pero eso además tiene que ver con... los tiempos de recuperación dependen de una multiplicidad de actores, no solamente de uno. Y no solamente de que cada uno declare que está listo, sino que, digamos, esté listo en las condiciones y siguiendo los protocolos que establece, en este caso, el plan de recuperación del servicio. Nuestro plan de recuperación del servicio, para ser bien claro, nuestro sistema eléctrico se pone en la condición de que haya un apagón total. Claro. Y desarrolla protocolos para recuperarlos. Claro. Los estándares con que se llevaron adelante esos protocolos son completamente inaceptables. Como te digo. Porque no respondieron a la necesidad. Por los tiempos de recuperación. O sea, que hay un problema con la extensión de la falla, que una falla, digamos, que ocurre en el norte chico, se extienda a todo el territorio nacional. ¿Y por qué ocurre eso? O sea, eso es parte de la investigación que hay que hacer. Y la otra tiene que ver con los tiempos de recuperación. Como te digo, en el 2011 fueron cerca de 3 horas la recuperación completa. El caso que te estoy mencionando en Brasil, cerca de 6 horas. Lo que ocurrió en Chile es que recién a la hora 4 o 5, estábamos empezando la recuperación, y la recuperación completa toma 18 horas. Entonces, eso es lo que hay que estudiar, porque ahí evidentemente hubo muchos fallas en la gestión de la crisis respecto de distintos actores, y esa es la responsabilidad que hay que determinar. Y por cierto, eso... uno puede utilizar la palabra sistémico, y está bien, pero con lo que quiero ser muy claro es que la idea de que haya fallas sistémicas tiene un poco este sabor como a fuente ovejuna, claro, donde nadie va a responder, y eso no va a ocurrir. O sea, que hay múltiples actores, cada uno va a ser establecida su responsabilidad, y va a tener que, digamos, y esa responsabilidad institucional se va a hacer valer respecto de todos los que estén involucrados. O sea, por decirlo de otra manera, el que sea un problema sistémico porque efectivamente es estructural, digamos, o toda la estructura está involucrada, no implica que los actores involucrados no pudieron actuar de otra manera, digamos. Obviamente, esa es precisamente, que usemos palabras como sistémico y estructural, me parece bien, en la medida que con eso no estemos tratando de generar una especie de indulgencia generalizada. Aquí hubo muchos errores, una cadena de errores de gestión. Cada uno de ellos tiene que ser investigado, comunicado a la ciudadanía de manera bien transparente, y las responsabilidades se van a hacer valer a través de los canales institucionales que corresponden. Las generadoras, ministro, estamos con el ministro de Energía, Diego Pardo, dicen que la conexión de las centrales se puede concretar cuando las instrucciones, la coordinación, la disponibilidad de la información y las condiciones de operación fueron adecuadas y coherentes. De alguna manera pone la responsabilidad en la coordinación, digamos, en el propio coordinador. Bueno, lo que está pasando, digamos, en estos momentos es que distintos actores del sistema están, digamos, haciendo valer que ellos habrían cumplido con su rol, y que el que no habría cumplido con su rol sería una parte distinta, digamos, de este eslabón de participantes que se necesita que funcionen de manera coordinada. Y eso es precisamente lo que hay que investigar, cuál es la responsabilidad de cada uno. Lo que sabemos hasta ahora son ciertos hechos, digamos, ciertas cosas que fueron fallando, cierta cadena de dificultades que fue enfrentando la recuperación del servicio. La responsabilidad... pero para ponerlo en español, que la central... Quintero, sí, se intenta una conexión a las 4:30 de la tarde y falle. Que la central Rapel se intenta una conexión a las 4 de la tarde varias veces sin éxito. Efectivamente. Eso tiene que ver con eso fue lo la que yo coordinación. Mencioné. Esos son hechos. Son hechos, sí. Ya. Eso tiene que ver con la coordinación, con la disponibilidad de la información, como dice la generadora. Bueno, eso es lo que hay que investigar. Ellos claramente están... ellos creen que sí. Dando a conocer su versión de los hechos. ¿Qué cree usted? Eso es lo que... No, yo no tengo hipótesis. Yo lo que he comunicado a la ciudadanía, porque mi rol es, a medida que hay hechos que permiten explicar lo que ocurrió, se han ido haciendo ver.
pero a mí no me corresponde empezar a estructurar hipótesis sobre la base de información preliminar. Lo que sabemos son estos hechos que tú, digamos, efectivamente estás mencionando, la responsabilidad que cabe respecto de por qué ocurrieron esos hechos. Eso es algo que es lo que estamos determinando ahora. Las generadoras dicen que se tiene que hacer una identificación objetiva de las causas, y para eso proponen la asesoría de expertos internacionales imparciales, sugiriendo que el coordinador eléctrico que está a cargo de esta auditoría, de esta investigación, no es imparcial. Sí, a ver, el coordinador eléctrico tiene un rol en esto, que es hacer digamos, el informe de análisis de falla. Este informe de análisis de falla va a ser puesto a disposición de todos los participantes del mercado eléctrico para que hagan sus observaciones. Y obviamente después de eso, este informe es entregado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que es quien fiscaliza y quien determina a quién se le va a formular cargos, por qué razones y con qué magnitud. ¿Y la superintendencia es la que tiene que tener la objetividad? La superintendencia tiene la objetividad, precisamente porque no forma parte de... la superintendencia tiene un rol posterior a los hechos. Y por eso también es importante que entendamos por qué nuestro sistema está estructurado así. Porque en estos días hay varias opiniones que han ido diciendo, bueno, ¿por qué la superintendencia no tiene un rol a la hora de prevenir estos conflictos? Porque no estaba, digamos, actuando respecto de esta central que se intentaba echar a andar y no funcionaba. Bueno, porque su rol es posterior, su rol es fiscalizar y recopilar estos antecedentes, y con la objetividad de alguien que no participó en estas decisiones. O sea, el coordinador eléctrico va a recopilar la información, va a hacer rápidamente, dijo ayer su presidente. Sí, ellos comprometieron celeridad procedimental. Incluso más allá de lo que les exige la ley, van a hacer esta investigación, pero finalmente la que va a supervisar, como su nombre lo indica, es la superintendencia, digamos. Que es el organismo público involucrado. El Coordinador Eléctrico Nacional es un organismo autónomo, pero no es un organismo público. O sea, por decirlo así, al contrario de lo que sugieren las generadoras, la objetividad en la investigación está garantizada, dice usted. Por supuesto, porque así como ocurrió en el 2011, digamos, va a haber un informe de análisis de falla. Ese informe de análisis de falla va a ser entregado para las observaciones de los distintos participantes del sistema eléctrico. Posteriormente este informe preliminar va a dar lugar a un informe definitivo. Este informe definitivo va a ser entregado a la Contraloría, a la Superintendencia, y la Superintendencia es la que va a proceder con los procedimientos de sanción que correspondan. ¿Podría haber caducidad de concesiones, que es lo que se habló en el caso de las distribuidoras después del temporal en agosto? Sí, a ver, el caso de la transmisión es un poco distinto. Ellos no son técnicamente concesionarios de un servicio público. Ellos son propietarios de un conjunto de activos que cumplen un rol en el sistema, y con la generación pasa un poco lo mismo. Entonces, es una situación que es jurídicamente distinta. Una pregunta que... No son concesiones, claro. No son concesiones de servicio público. Ya. Que es lo que ocurre con la distribución. Entonces, es en términos legales una estructura completamente distinta. Ministro, el gremio de las transmisoras dice que estamos atrasados en unos $2.000 millones en inversiones en transmisión. Bueno, está bien, y yo entiendo que no lo dice como excusa. Esto fue parte de la entrevista de ayer. Es que eso es lo que eso es precisamente el punto que yo quiero que hagamos, digamos. O sea, podemos tener múltiples discusiones sobre las distintas oportunidades de mejora que puede tener en nuestro sistema eléctrico, pero no corresponde que utilicemos... Hoy estamos discutiendo lo que pasó ayer y anteayer, digamos, un apagón generalizado que afectó a la totalidad del país y que tuvo al país sin luz por más de 12 horas. Eso no tiene que ver con la falta de inversiones en infraestructura, porque Evelyn Matei dice el gobierno ha bloqueado inversiones en el sistema eléctrico. Sí, y yo ayer traté de manera muy respetuosa llamar a los distintos actores políticos a que no instrumentalicemos esta emergencia. Yo entiendo que estamos a puertas de una campaña presidencial, pero yo de hecho hace algunos meses me reuní con la alcaldesa por un asunto que tiene que ver con un proyecto que ocurre en su comuna, y conversamos sobre la importancia de que los temas energéticos
salgan un poco de la trinchera política porque necesitan tiempos de maduración bien extensos y una cierta y un cierto consenso social para avanzar. Entonces a mí me sorprende un poco lo que dijo el día de ayer, que además no es cierto. Lo que sugiere los antecedentes que tenemos hasta ahora hablan de errores de gestión, no digamos falta de inversión. Por decirlo de otra manera, si estuviera disponible la línea de transmisión Quimallo Aguirre, que está atrasado, hay distintas versiones respecto a si está atrasado o no. No está atrasada. El propio gremio de las transmisoras dice que no está atrasada, pero bueno. Pero está teniendo un tratamiento, tiene que sacar como 5.000 permisos y tiene 1.900 observaciones en el informe que salió el martes, digamos. En nuestra institucionalidad, una obra de infraestructura de ese tamaño, obviamente, necesita una cantidad de permisos importante. Pero la pregunta pero también quiero dejar claro, porque para este gobierno el avance del proyecto que llama Aguirre ha sido prioridad. Ha sido una gestión que hemos abordado de manera colaborativa con las distintas autoridades locales y ha sido exitosa, digamos. Ya, lo que pasa es que cuando le piden 5.000 permisos, servicios públicos, digamos, no parece que el Estado esté poniendo mucho de su parte, digamos. Está bien, esas son las reglas del juego con las que empezó el proyecto y que no empezó, de hecho, durante esta administración. No, pues anterior. Si queremos reducir la cantidad de permisos, hay un proyecto de ley que está en el Congreso que aborda precisamente los permisos sectoriales, los reduce, los sistematiza, los organiza, que es el proyecto de permisos sectoriales que ha estado liderando el ministro Grau. Entonces, mi invitación a la oposición es que votemos ese proyecto lo antes posible. Ya, los 5.000 permisos no son una opinión del gobierno, por decirlo, no reflejan la mirada del gobierno respecto a eso, porque Evelyn Matei también decía que aquí hay hostilidad contra los privados. Pero yo también quiero ser bien claro, el proyecto miremos los hechos, tomémoslo este tema con la seriedad que exige, digamos. El proyecto que llama Aguirre hoy día está en etapa de resolución de calificación ambiental, está, digamos, en la calificación ambiental. Una vez que termine, empieza el proceso de los permisos sectoriales. Si nosotros aprobamos rápido este proyecto de ley de permisos sectoriales, va a afectar positivamente los tiempos de implementación de la línea Quimallo Aguirre. Porque obviamente va a disminuir la cantidad de permisos. Obviamente. Ya. Entonces, hay que resolver antes las 1.800, 1.900 observaciones del está bien, y eso tiene que ver con la evaluación ambiental, que, digamos, es un trabajo que se está haciendo. Pero pongámonos manos a la obra, digamos, toda la disposición a encontrar soluciones. Sin perjuicio de eso no tiene nada que ver con lo que ocurrió el día de ayer. Esa era la pregunta original. Si hubiera estado Quimallo Aguirre disponible, digamos, ¿se hubiera impedido? O sea, ¿hubiera pasado otra cosa? Todas las líneas, tener más líneas, obviamente, genera un sistema más resiliente. Pero cuando tú tienes problemas de gestión, no necesariamente un sistema más grande y mal gestionado va a ser más resiliente que un sistema con menos líneas y bien gestionado, digamos. Los indicios que tenemos hasta ahora todos apuntan a problemas de gestión durante la crisis. Y el caso que te mencionaba de Brasil del año 2023 lo que muestra es que la profundidad de Brasil es un sistema que tiene muchas líneas por su propia geografía, a diferencia de Chile. No es, digamos, esta larga y angosta faja de tierra, es un país, digamos, ancho y largo al mismo tiempo. Fueron problemas de gestión de la crisis de distintos actores, de los distintos segmentos del sistema eléctrico, los que hicieron que ese problema localizado en un estado en particular se propagara a todo el país. Entonces, creo que no es bueno, entendiendo que muy disponible como gobierno a acelerar este proyecto de permisos sectoriales, y por cierto vamos a seguir trabajando con Quimallo Aguirre y con otras líneas que son importantes para el funcionamiento del sistema, pero no confundamos las cosas. Lo que ocurrió ayer no es un problema de inversión, es un problema de gestión, y los distintos actores, que son varios los que hemos identificado hasta ahora como involucrados en la gestión de esta crisis, hay que determinar su responsabilidad con la objetividad que siempre ha caracterizado nuestros procesos institucionales, y hacer valer las responsabilidades con la severidad que exige la indignación de la ciudadanía. Estamos con el ministro de Energía, Diego Pardo. Ministro, hay un artículo de La Segunda ayer sobre este asunto, me imagino que lo leyó o fue informado de ese artículo. Lo leí. Dice que usted no tiene una mala relación, que tiene una
una pésima relación con el sector energético, con el sector eléctrico. Está bien, es un artículo que apunta a un proyecto de ley que hoy día está en discusión en el Congreso, que tiene que ver con la expansión del subsidio eléctrico. De nuevo, son cosas que no tienen mucho que ver con lo que ocurrió ayer, digamos. Y si usted tiene buena o mala relación, no tiene que ver si se corta la luz, digamos, no. Precisamente, pero sí es un problema de gestión y puede ser un problema político, digamos. De gestión política, a eso me refiero. Yo, de nuevo, entiendo que a propósito, digamos, de esta crisis, de esta emergencia, van a empezar a surgir temas. Pongamos atención en lo que está ocurriendo, digamos, que tenemos que explicarle a la ciudadanía con meridiana claridad qué es lo que ocurrió, digamos, el día martes y el día miércoles durante el blackout y su recuperación. Y respecto del proyecto de ley de extensión de subsidio, obviamente cuando uno busca recaudar recursos, eso genera cierto enfrentamiento con los que finalmente son los que te tienen que meter la mano al bolsillo para expandir el subsidio. Es un proyecto que nunca le ha gustado, obviamente, porque les toca pagar una parte, pero bueno, así es la política. A veces detrás de esa interpretación está ese interés, digamos. Obviamente. El interés de los que están afectados por ese mayor impuesto, digamos. Obviamente, y es parte, digamos, de cómo se hace en general política en todas partes del mundo. Pero esperemos un par de días. O sea, necesitamos un poquito de aire y de concentración para enfrentar lo que tenemos entre manos, que es importante y es muy importante que nos lo tomemos con la seriedad que exige lo que pasó, digamos, el día martes. Pero a propósito de esa... de poner la pelota en el piso, por otras palabras, lo que dice usted, necesitamos aire, un poco de tiempo y concentración para mirar lo que pasó. El propio presidente el martes en la noche tuvo un tono, usted está detrás de él, digamos, sí. Tuvo un tono que fue, primero mencionó a la empresa, con nombre y apellido, a la empresa responsable de la causa original. Habló de empresas en plural, pero individualizó solo a una, y dijo que era indignante, lo dijo como 3 o 4 veces, dijo que era indignante, la situación inaceptable. O sea, el propio presidente puso el tono respecto de lo que estaba pasando. ¿Qué era eso? ¿Empatía con la ciudadanía que estaba enojada porque se había cortado la luz y se había alterado la vida? ¿O es una decisión política de echarle la culpa a los privados? A ver, yo entiendo que para las distintas... empresas privadas no les gusta que las mencionen con nombre y apellido durante la crisis, pero digamos la tarea en cadena nacional está bien, pero la tarea que tenemos es transmitirle a las explicaciones razonables a la ciudadanía a medida que van ocurriendo. Eso es lo que uno hace durante una crisis. Y bueno, digamos, sí, pero uno elige el tono. Efectivamente, el presidente eligió ese tono con la gravedad de lo que estaba ocurriendo, obviamente, digamos. O sea, ¿qué otro tono podía existir cuando digamos, estaba el país completo? O de Arica a Puerto Montt afectado por un apagón, y además habían transcurrido varias horas sin que todavía comenzara la reposición del servicio. O sea, que otro tono era esperable en una circunstancia de ese tipo. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias a usted. La conversación con el ministro de Energía, Diego Pardo, aquí en Página 13. El saludo para nuestros auspiciadores. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Continuamos haciendo Página 13 por Tele 13 Radio, 103.3 en la ciudad de Santiago. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, estuvo también esta mañana en Mesa Central. Revisamos la entrevista a partir del asunto del corte de luz, pero también abordando la perspectiva política que tiene la crítica y el análisis de la realidad y de la actualidad. Conversamos con el subsecretario del Interior, Luis Cordero, aquí en Página 13. Una revista para escuchar al cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Oiga, ¿está normalizado el país desde el punto de vista eléctrico? Digo? Está normalizado el país a propósito de la emergencia. ¿Sí? Sí. Ya, eso está superado, digamos, por decirlo así. Está superado en términos de lo que fue la gestión de la emergencia, porque yo creo estos días, creo que la discusión pública, que por cierto siempre es contingente, en fin,
A rato se confunden los planos, pero hay dos planos que uno debería evaluar de esto. Uno es lo que sucede con el sistema eléctrico y otra es cómo reaccionó el sistema de protección civil, en el fondo, ¿no? Y el funcionamiento del sistema de emergencia. Y yo creo que esto segundo no se ha destacado lo suficiente, sobre todo en una fecha como hoy, ¿no? Donde el país ha aprendido mucho de su historia de catástrofe. Tenemos un sistema de protección civil coordinado desde Senapred, que tiene la capacidad, frente a una interrupción tan extensiva del suministro eléctrico, de autoconvocarse inmediatamente y empezar a generar información y tomar decisiones. Pero a propósito, demos más detalles entonces. ¿Por qué funcionó bien? ¿Qué es lo que funcionó bien? Funcionó... Porque desde la oposición están diciendo que el gobierno estuvo callado no sé cuánto rato y los ministros no salían y el presidente salió apenas en la noche. No, lo que pasa es que yo creo que uno de los temas de los cuales uno no puede hacer contingencia política tiene que ver con la gestión de las catástrofes, especialmente en el caso de parte de la oposición que ha sido gobierno. Solo recordar que el corte de suministro eléctrico más grande que nosotros habíamos tenido previamente se remontaba al 2011, pero no desde el punto de vista de la extensión horaria que tuvo este. La segunda es que Chile modificó su legislación, por eso tenemos el sistema que hoy día coordina Senapred. Se produjo la interrupción del suministro. A los pocos minutos había claridad de que era un corte muy extensivo y se generó una convocatoria inmediata del COGRID nacional e inmediata a su vez de los COGRID regionales de todas las regiones. Ya, eso funcionó. Y eso funcionó, no solo funcionó, sino que... Y para quienes no... Así, todos los funcionarios saben lo que tienen que hacer. Solo funcionarios y los ministros saben lo que tienen que hacer. Ya. Y por lo tanto... Este es el mismo COGRID que para gestionar las situaciones de incendio. Entonces, es una estructura de autoridades y funcionarios muy sujetas a protocolo que saben lo que tienen que hacer. Por eso tan pronto se produjo la interrupción, a los 25, 30 minutos, el COGRID nacional y los COGRID regionales estaban reunidos ya, recopilando la información, en fin. Y eso tiene que ver con lo que hemos aprendido de nuestro sistema, de los efectos de la legislación, de un sistema que es relativamente consistente y coordinado. Yo creo que la oposición, por cierto, siempre... La oposición como estructura nunca le va a encontrar la razón al gobierno, pero creo que hay ciertos límites y ciertos códigos, y uno de esos códigos tiene que ver cuando enfrentamos situaciones de catástrofe o de riesgo de catástrofes como esta. ¿Y esos códigos no se han respetado en esta Yo ocasión? creo... que se han cometido excesos retóricos innecesarios. Innecesarios, sobre todo, respecto de algunas personas que hoy día están en la oposición y que fueron gobiernos y que tuvieron responsabilidades ministeriales o de jefes de servicio. Y en segundo lugar, porque cuando uno tiene la pretensión de gobernar el país, hay ciertas instituciones básicas que uno no tiene que gestionar o administrarla como si fueran parte de un botín contingente, porque de eso depende la estabilidad de la gestión de problemas o de crisis, en el fondo, ¿no? Ya, eso es una parte del problema, sí, o de la crítica. Pero Evelyn Matei, por ejemplo, ha hablado también de un gobierno que le ha puesto trabas que ha bloqueado inversiones y que tiene cierta hostilidad con el mundo privado. Eso no es una crítica al sistema de emergencia, digamos, no es una crítica a la habilidad del Estado para responder. No, pero también confunde los planos. Pero es una crítica legítima, ¿o no? No, por cierto, pero una crítica legítima que tiene respuesta también. Lo que sucedió estos días, como explicó el ministro Pardow, es un tema de gestión del sistema eléctrico, no es un problema de inversiones. Yo quiero recordar esto, simplemente que el debate que nosotros tenemos sobre la regulación del sistema eléctrico, de hecho los casos emblemáticos, disculpen quienes escuchen en este momento la radio la lata, pero como bien saben, a mi antigua vida yo me he dedicado siempre a estudiar los criterios de la jurisprudencia de la Suprema. La Suprema a finales de la década del 2000 comenzó a mover su jurisprudencia en materia ambiental, y los casos que eligió para cambiar su jurisprudencia en materia ambiental fueron los casos de inversión en el sector eléctrico. Centrales de generación y líneas de transmisión. Eso llevó a una serie de cosas, entre otras la modificación de la ley eléctrica. De hecho, el régimen institucional que tenemos hoy con el coordinador eléctrico deriva de la tasa de judicialización muy grande que nosotros tuvimos. Los debates sobre temas de transmisión son muy antiguos entre nosotros. Entonces, yo logro entender
la afirmación política de la candidata Belén Matei, pero otra cosa muy distinta que eso tenga que ver con esta situación. Con esta situación de emergencia, o cómo se gestiona la emergencia. Y lo segundo, que se remonta a un asunto que nada tiene que ver con esta discusión, porque este es un sector que requiere de inversiones, es un sector de participación público-privada. Yo solo quiero recordar que el sector público en este caso es un sector de regulación y el sector privado es el sector de gestión, tanto en la generación, en la transmisión como en la distribución. Que el sistema descansa en esa colaboración público-privada y descansa de que cada uno de los actores desarrollen los roles institucionales a los cuales les tienen asignados. Otra cosa es lo que sucede con la transmisión, que sabemos que sus tasas de judicialización son muy altas, pero son muy altas hace muchísimo tiempo. ¿Es eso exclusivamente de posiciones ambientales? No, está ampliamente documentado en la literatura que también hay disputas de uso de uso de suelo, entonces, de comunidades. Sí. Entonces, y además lo que revela por estos días, simplemente es cosa abrir la prensa el día de hoy, es que parte del debate sobre lo que ocurrió es una disputa entre empresas. Entonces, yo logro entender la contingencia de un año electoral, pero a veces creo que hay que respirar profundamente y luego hacer precisión sobre la crítica. No digo que la oposición no deba formular sus críticas, me parece que es legítimo que los haga, pero sobre todo en sectores sometidos a intensa regulación, en sectores donde la participación público-privada es muy intensa, el sector privado también le pide a la política tener claridad de sus críticas en el fondo. Ahora, ¿no? esto solo va a subir de tono, digamos, porque a medida que nos acerquemos a la elección, digamos, ¿no? Es un año electoral, pero mira, por estos días yo me he vuelto a recordar ese libro de Benny Hansel, que es ¿Por qué fracasa la política?, en el fondo, ¿no? Y es, entre otras cosas, por la renuencia a buscar acuerdos que son bien obvios y razonables, en el fondo, ¿no? Y en materia de servicios públicos esenciales, que requieren de inversiones de largo plazo, donde la regulación es relativamente estable. Mira, quiero ejemplificarlo con una cosa, sin que el ejemplo que estoy utilizando se magnifique como un medio culpando a otro gobierno. Uno de los casos de afectación del sector privado más serio fue en la primera administración del presidente Piñera, cuando el presidente toma unilateralmente la decisión de que no se construyera Barrancones, que era una central de generación. Claro, llama por teléfono a la empresa para pedirle que baje. De hecho, saltándose la institucionalidad, la reforma de la institucionalidad ambiental se había aprobado recién. El presidente tenía sus razones para haber hecho esa decisión. Nadie diría razonablemente que la decisión del presidente Piñera en ese momento era una señal de hostilidad al sector privado. Por lo menos yo no lo acusaría de eso. Habían otras razones probablemente, yo creo que fue... Además, está en el ethos del expresidente. Esa fue una decisión muy criticada por el sector privado, en fin. La discusión sobre este sector viene hace mucho rato, está muy marcada por la judicialización, por muchos intentos relevantes de reformas legales que se han hecho. La más importante es la que hizo la segunda administración de la presidenta Bachelet, cuando Máximo Pacheco era ministro de Energía. En fin, yo creo que a ratos uno también tiene que cuidar, una manera de cuidar al sector privado, promover la inversión, es también ajustar las críticas, porque el sector privado también necesita las señales del sistema político, no solo del gobierno, sino que del sistema político, de cómo abordar los debates hacia el futuro. Ya, pero cuando el presidente se indigna, menciona 2 o 3 veces la palabra indignante, ocupa un tono parecido al que ocupó cuando fue la crisis del temporal en Santiago, el corte de luz de más de una semana. Igual hay una señal como de cierta hostilidad hacia el mundo privado, que es como que son, para usar las palabras de Matei, digamos. Sí, pero no es hostilidad hacia la empresa privada. Es una declaración de indignidad. El presidente tiene la obligación como jefe de Estado también de representar un cierto sentimiento colectivo. Yo quiero recordar, Iván, que lo que sucedió estos días, en el caso del año 2011, la reposición del suministro podrá haber durado 3 horas y media. Uh-huh. Y aquí a las 3 horas y media teníamos un problema muy serio, ¿no? La extensión de la duración del corte hizo que no solo se administrara cierta información, se adoptaran, por eso me refiero a la gestión de la emergencia. Con los datos, entonces se permitió tomar la decisión del presidente sin ningún inconveniente de declarar estado de excepción de catástrofe, ordenar el toque de queda, disponer rápidamente
de 4.000 militares para la distribución a nivel nacional. Estábamos hablando de Arica a Los Lagos, además de los militares ya desplegados en la Araucanía, en Biobío y en la zona fronteriza. Además de eso, implicó reforzar servicios policiales, tanto de carabineros. Esa capacidad del Estado chileno de reaccionar en muy poco tiempo a eso, a mí me parece que es bien admirable. Ya, es una capacidad del Estado, pero también es una decisión política. Porque ya que, Sí, estamos en 27F, supongo que la experiencia de hace 15 años influye en una toma de decisiones rápidas respecto al uso de las Fuerzas Armadas, ¿no? De las del 27F, pero otras también. Yo quiero recordar que hace pocos días atrás, el presidente de la República, a propósito de la alerta de altas temperaturas que tuvimos, en un periodo muy complejo en materia de incendios, como sabíamos que iba a ser febrero, por lo menos por los pronósticos, ese día sábado el presidente tomó la decisión de declarar estado de excepción, de emergencia, dado esa proyección que existía, para Ñuble y Maule, porque Araucanía y Biobío estaban en estado de excepción, y eso permitió una gestión de recursos, una operación para abordar el sistema de incendio de esos días, que yo creo que fue muy eficaz. Lo que quiero decir con esto es que el estado de excepción no es el problema, el problema es el uso de las Fuerzas Armadas, porque ahí es donde había un complejo hace 15 años. ¿No? Pero en este caso, a propósito del estado de excepción, es que el estado de excepción tiene como consecuencia el uso de Fuerzas Armadas, entre otras cosas, porque el que queda a cargo es un jefe de la Defensa Nacional. Puede ser, pero yo creo que sobre el pasado pueden existir múltiples juicios, pero cuando se gobierna con el país que uno tiene, con los problemas que enfrenta, y cuando se está en el gobierno uno necesita utilizar con pragmatismo las herramientas para abordar situaciones de emergencia. Yo creo que el presidente ha demostrado ese pragmatismo de un modo muy claro, no solo a propósito de este corto de energía, sino que también lo que sucedió en el caso de incendios. Claro, pero asumiendo la veracidad de su respuesta, subsecretario, es una lección aprendida de su sector político, a eso me refiero. Pero yo creo que es de todos, en el fondo, ¿no? Es también para la oposición de que gestionar el Estado no es lo mismo que gestionar una empresa. En los procesos de crisis aprendemos, todos aprendemos en el fondo, ¿no? Y yo creo que una de las virtudes de la alternancia en el poder es que la oposición sea gobierno, es que sabe cómo se gestiona el Estado. Y por eso, cuando se fue gobierno y se está en la oposición, hacer críticas así como genéricas es todavía más grave, porque por último uno podría perdonar o no perdonar, sino que decir, mire, se justifica porque nunca ha tenido experiencia de gobierno. Porque cuando las personas han tenido experiencia de gobierno y tienen afirmaciones que no se sustentan en una cuestión de gestión pública básica, son un poquito más graves. Ahora, yo sé que estamos en un año electoral, pero yo creo que también tenemos que cuidar a las instituciones permanentes de la República. El sistema de emergencias del país es una institución permanente de la República. Fíjate, un solo comentario, Iván. Los funcionarios y las funcionarias públicas que a propósito de esta emergencia trabajaron llevan muchos años en esto. El servicio de suministro eléctrico estaba interrumpido, por lo tanto toda la gestión documental del Estado era imposible. Entonces no solo ya estaba la decisión tomada del presidente de la República de declarar estado de excepción, pero es que hubo que tramitar esto por papel. Entonces hubo que sacar la firma al presidente, sacar la firma a la ministra del Interior. Había problemas de comunicaciones, entonces a la antigua. La Contralora esperó en su oficina, tomó razón a la antigua, es decir, con el timbre de toma razón, todo esto por mano, y los funcionarios llevaron por mano al diario oficial para que se pudiera publicar en el diario oficial. Este tipo de cosas que la gente habitualmente no ve, y las capacidades de respuesta que el Estado ha tenido en este caso como en otros, tiene que ver con una capacidad institucional aprendida, y entre otras, por las lecciones del pasado. Y eso también habla de la resiliencia del sistema institucional chileno. Creo que es una de sus fortalezas. Yo no estoy con esto diciendo que en el pasado no se hubieran cometido errores, sino que uno gobierna los problemas del presente y trata de prevenirlos del futuro. Estamos con el subsecretario del Interior, Luis Cordero. A propósito de aprendizaje, está lo de la megatoma de San Antonio, sí. este plazo que la Corte ratifica ayer por 6 meses más. En fin, a propósito de elecciones, hay un desalojo inminente en Viña del Mar. Sí. ¿Se va a ejecutar? La Jarilla, sí. ¿La Jarilla? Sí. Es que también para que mencionemos bien el acuerdo con los propietarios en el caso de la megatoma de San Antonio. Primero, un tema de contexto. El origen de toda esta situación no solo son las tomas progresivas que han ocurrido en distintas partes del país
como resultado, a consecuencia de la pandemia. O sea, de 2019 esto comenzó y se fueron expandiendo. Tiene que ver también con la ineficacia de los instrumentos civiles y penales para sacar a las personas de esos terrenos, ¿no? Y por lo tanto lo que empezaron los abogados de los dueños a ocupar otro instrumento que es el recurso de protección, la Corte lo rechazaba hasta que en un momento empezó a acogerlos. Disculpen esta pequeña explicación, pero es que la razón que explica por qué las órdenes de desalojo hoy día existen de modo significativo son por decisiones de la Corte Suprema de aproximadamente 2021 en adelante, que en el fondo dice, dado que el sistema de la jurisdicción civil y la jurisdicción penal no están actuando oportunamente, ocupo este mecanismo para ordenar los desalojos. Y hay unas 40 vigentes, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Y hay varias que ya se han ejecutado. Pero la Corte definió estándares para eso. Un estándar es que tiene que actuar coordinadamente los organismos del Estado. Segundo, que el Estado tiene que dar albergue transitorio a las personas que tienen que desalojar. Lo tercero, que en el caso de personas, de niños, niñas, o en el caso de adultos mayores, hay un tratamiento que es distinto para ellos. En fin, la Corte en esas sentencias, que son todas muy similares, define un estándar. Lo digo por lo siguiente. Porque para evaluar la situación de las tomas, lo que uno tiene que hacer es este contexto general del cumplimiento de estas sentencias de la Corte. Varias se han ejecutado y hay protocolos de intervención por parte de carabineros para esto. De hecho, el modelo de cuadrilla, pero genera una cantidad de obligaciones para el propietario no menor. El propietario tiene que facilitar la maquinaria, hay que demoler, hay que tener camiones para trasladar los escombros, hay que disponerlos en otro lugar, etcétera. Entonces, hay varias de las tomas de las sentencias de las Cortes que ya se han ejecutado, Carabineros ya tiene experiencia en esto, pero por las magnitudes de esta toma se requería una dimensión algo distinta. Y de hecho lo que hizo la Corte de Apelaciones antes del acuerdo fue decir, mire, esto tiene que ser con acuerdo con el propietario, de un modo razonable y progresivo. Claro, no se puede hacer en un solo no día. Se puede hacer, porque además, vez, digamos, claro. Porque el Estado no tiene capacidad para trasladar a esas personas, porque por el uso de los medios, etcétera. Ya, pero el acuerdo, toda esta introducción para decir que el acuerdo que se gestionó descansa en un supuesto, y yo he sido explícito después con la conversación con los dueños y con posterioridad, en que la posición del gobierno es que las sentencias judiciales se deben cumplir. Que aquí no está en cuestión. O sea, que la orden de desalojo se debe cumplir. Ahora, si hay un acuerdo con los dueños con el propósito de poder dar una solución, dada la magnitud de esta, es una manera de dar cumplimiento a la sentencia. En aquellos casos que no es así, los desalojos se van a ejecutar como se han ejecutado los anteriores. Ya, o sea, no hay ninguna posibilidad de trato igualitario, que es lo que estaban pidiendo los de Viña del Mar. Es que son situaciones fácticas distintas. Por lo tanto, no se puede hacer una y de hecho simetría. Digamos, la solución que ha diseñado, el trabajo que estaba estructurando el Ministerio de Vivienda descansa sobre la base de organizar a esas personas en cooperativa para generar mecanismos de adquisición de los terrenos. Entonces, le voy a preguntar una obviedad, porque yo supongo que cuando usted dice los fallos judiciales y las órdenes de desalojo se van a ejecutar, se van a cumplir. Usted está hablando en nombre del presidente. Se lo pregunto porque el Partido Comunista, por ejemplo, varios dirigentes del Partido Comunista están en contra de que se haga ese desalojo. Hay una dificultad política. ¿El presidente está detrás de esa decisión? El presidente siempre ha enviado un mensaje que yo creo que es clave, que los fallos judiciales se cumplen y las soluciones que le han comentado tanto al ministro de Vivienda desde el punto de vista de la solución para aquellas personas que no tienen acceso a vivienda, cuanto al Ministerio del Interior respecto de garantizar el orden público, es que descansa que las sentencias judiciales se cumplen. Mire, es exactamente el mismo discurso que el gobierno tuvo con la sentencia de ISAPRE. Cada uno de nosotros podría haber tenido la opinión, y yo la tengo, y muchos deducen cuál es mi opinión sobre la sentencia de ISAPRE, pero no es un problema de mi opinión personal. Una sentencia judicial ya había que cumplir. Ya había que cumplirla y había que buscar la mejor forma de cumplirla. El Ejecutivo consideró que eso era con un proyecto de ley que le diera viabilidad al cumplimiento de la sentencia y transmitirle a la Corte que esa. Entonces, lo que uno no puede socavar en un Estado de Derecho es que las sentencias judiciales no se pueden cumplir. Pero cuando. Claro, hay sentencias que tienen magnitudes, pero uno tiene que buscar los vehículos para dar cumplimiento a las mismas. Dicho eso, está mal que las sentencias judiciales estén informando, ordenando
la gestión política, ¿o no? Pasan ISAPRES, pasan Bueno, sí, hay una discusión que es ampliamente conocida, que tiene distintas plumas conocidas también. No, espérese, es que no le estoy preguntando desde el activismo judicial, le estoy hablando desde la incapacidad del sistema político. Es que termina obligando a los particulares a recurrir a la justicia para que la justicia resuelva los problemas. Bueno, por eso citaba el libro de Hansel, ¿no? O sea, ¿por qué fracasa la política? Uno de los efectos que tiene es que el sistema político no es capaz de procesar conflictos a los cuales la política debe solucionar. Lo que pasa es que la política tiene una virtud en ese sentido, y es que sus soluciones son adaptativas. Cuando la política no encuentra solución, y entonces los particulares recurren al sistema judicial, el sistema judicial es un foro acotado, con reglas acotadas, y suele ser rígido, porque es binario. Entonces, siempre genera consecuencias negativas en el largo plazo que problemas de política pública usted, que no los puede resolver por la política, utiliza el sistema judicial, porque las soluciones judiciales siempre van a ser limitadas. Los jueces tienen un rango muy acotado de decisión, tienen reglas para decidir, no tienen toda la información, y su solución siempre es rígida. Entonces, que el sistema político no procese los conflictos y los deje simplemente al sistema judicial, tiene este tipo de problemas, ¿no? ¿Estamos ante ese problema? Sí, pero no solo en Chile. Este es uno de los problemas. Estos tiempos interesantes, además. Mira, discúlpeme esta reflexión, pero los últimos 70 años han descansado en un esfuerzo progresivo de 3 cosas, que es respetar las reglas, proteger derechos humanos y el libre comercio. Y eso, por distintos tipos de razones, en distintas partes del mundo, está gestionando esta tensión. Está muy documentado en la literatura el hecho de que cuando el sistema político no es capaz de procesar, genera incentivos a protagonismos judiciales, no al activismo, a que los jueces terminen tomando decisiones en un foro muy limitado. Entonces, nunca van a ser completamente satisfactorias por el problema, porque sus reglas es un foro acotado, con lenguaje definido y con posibilidades de decisión muy específicas. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, esta mañana aquí en Mesa Central. Subsecretario, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, además en este estudio, que tantos recuerdos me trae. Antes del 2019, en todo caso. Aquí hacíamos Página 13 cuando usted era columnista de Página 13. Es. Oiga, que le vaya bien, ¿eh? Muchas gracias. Buenos días. Buen día. La entrevista con el subsecretario del Interior, Luis Cordero, aquí en Página 13. Y el saludo para nuestros auspiciadores. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Tele 13 Radio Podcast. Lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl.